Así es que, muchachos, pues bienvenidos, bienvenidos todos el día de hoy a esta llamada de arranque. Y fíjense que me dijeron que contara mi historia, que contara mi historia y yo le comentaba a Beatriz, mi historia es tan larga, tan grande que me encantaría pues hablarles de muchas etapas de mi vida. Voy a tratar de resumírselo. Espero que tengan 2 horas el día de hoy para poderme escuchar. No, no es cierto. Miren, yo les quiero hablar un poquito de mí. ¿Quién es Janet Gámez? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? ¿Y cuáles son sus raíces? Janet Gámez viene de la hija más grande de una familia numerosa de 9 hermanos. La mamá de mi madre, hija de unas personas con mucho dinero de Jalisco, eh, de personas que formaron mucho, mucho dinero, a pesar de que ellos no sabían leer ni escribir. Imagínate, Lore, que mis abuelos maternos no sabían leer ni escribir y fueron de los hombres más ricos de un pueblo allá en Jalisco. Casi todo el pueblo era de ellos. Mi abuela materna, la más grande de los hijos, pues era la consentida de mamá y de papá, pero esta mujer de nombre Celia se enamora del galán del pueblo, del baquetón, del galán del pueblo, del borracho, del mujeriego, y se enamora perdidamente y decide formar una familia con él. Pero este hombre, mi abuelo, le dijo a los papás de mi abuela pues que se iban a ir fuera de Jalisco, se vinieron a Ciudad Obregón, acá Sonora, y que no necesitaban nada de ellos. Y de hecho tenía amenazada a mi abuela que no podían pedirle dinero a sus papás. Mi mamá nació en Guadalajara, ella vivió los primeros años de su vida con sus abuelos y ella le tocó conocer, Lore, una vida que a ella le encantaba. La nieta, la consentida, la que tenía todo a sus pies. Y resulta que cuando se la traen a su casa a vivir a Ciudad Obregón, ella llega a un lugar a los 8 años donde tiene que trabajar. Mi abuela y mi abuelo ya tenían un supermercado, un abarrote, uno de los más grandes de la ciudad. Tenían una tortillería, tenían una fábrica de hielo, una hielera. Y a ella le tocaba desde chiquita sacar cuentas y tener que trabajar. Mi abuelo compró camiones de carga y transportaba maíz, porque acá en el estado de Sonora es mucho de siembra, del cultivo. Y a él le tocaba, o sea, le tenía camiones de carga y les iba muy bien. Les iba muy bien, ganaban mucho dinero, imagínense, con un abarrote, con una tortillería, con una hielera, teniendo camiones, pero vivían, muchachos, en pobreza extrema. 9 hijos, mi mamá tener que ver y terminar de criar a muchos de sus hermanos, porque había algunos años de diferencia, y mi mamá tenía muy metida en su cabecita que ella merecía la vida que conoció, la vida que le encantó cuando ella era una pequeñita y siempre salió a trabajar, una mujer de lucha, una mujer que estudió una carrera técnica en contabilidad, como se usaba en ese tiempo. Y veía mi madre como sus hermanos, que se usaban mucho los zapatos de maderita, no de plástico como son ahora, y que esa madera se iba acabando y que le tenían que meter cartones, que tenían que ir caminando en el rayazo del sol, en todo el calor del mundo, caminando hasta su escuela y de repente unos agarraditos de la mano con otros chiquitos. Mi mamá decía, yo no quiero tener esta vida. Yo no quiero tener esta vida. Lógicamente, cuando uno tiene una vida que no es lo que le encanta, mi mamá termina enamorándose de un hombre, terminas duplicando patrones,
no era el hombre más fiel del mundo, termina casándose con él, se va a Guadalajara porque todo te jala así como a tus raíces, se va a Guadalajara, yo nazco allá, cuando yo tenía 3 años de edad, ella se separa, un hombre mujeriego, baquetón, que le dio una vida dura, pero también le enseñó muchas cosas que a ella la marcaron y, y resulta que se divorcia de él, nos venimos a Ciudad Obregón, la historia se vuelve a vivir, nos venimos a Ciudad Obregón y cuando yo tenía 5 años y empiezo a estudiar acá mi carrera, pero llegamos, Beatriz, a vivir a la casa de mis abuelos, a la casa de mis abuelos con esos 9 hijos, pero antes se usaba, no sé si a ustedes, a alguien le tocó, Lupita Mérida, a alguien de los que está aquí conectados les tocó que en ese tiempo las familias eran tan grandes y no todavía bastaba con los hijos, sino que traían a la sobrina, a la tía, a la prima, con el esposo, con los hijos y con todos los descendientes. Entonces éramos una gran cantidad de gente que vivíamos en esa casa que no era abundante. En esa casa que no era abundante, yo recuerdo que yo dormía con mi mamá en una cama individual y mi mamá en una cama chiquitita que apenas era para una persona y a mí me ponía hacia el lado de la pared para que no me fuera a caer. Mi mamá, como les digo, estudió contabilidad y todo el día, todo el santo día trabajaba. Después trabajó en 2 compañías, en una era contadora y en otra hacía auditorías. Entonces, imagínense que ella se iba desde muy temprano por la mañana, a mí me mandaba al colegio, se iba muy temprano por la mañana, llegaba al mediodía nada más a checarme literal, porque ella decía que iba a comer a esa hora y créanme que yo no recuerdo que estuviera comiendo, llegaba a darme comida, a ver que todo estuviera bien, a ver lo de la tarea y atender a su niña, ¿no? Mi mamá me encargaba y le pagaba a una de sus hermanas para que viera por mí cuando yo salía de la escuela y cuando yo no estaba. De hecho, yo me sentía tan protegida, muchachos, que yo sentía que le decía a ella, ¿no? Que le decía, ponle una capita de malla por si hay moscas que no se le paren. O sea, de tanto que yo sentía toda esa protección de mamá y me tocó ver muchas cosas. Mi abuelo alcohólico, que duraba meses, muchachos, tomando, que todo el dinero que ganaba se lo tomaba en 2, 3 meses. Jamás se los prometo que me tocó ver a ese abuelo borracho. Mi mamá me metió tanto en la burbuja que a pesar de que yo vivía, que mi ejemplo, el papá, era un hombre alcohólico, nunca me tocó verlo borracho. Él de repente a mi abuelo mataron a su papá y a él le dieron un balazo y él dentro del alcoholismo, cuando él ya tenía meses tomando, de repente venían esas alucinaciones y sentía que lo venían persiguiendo. Nunca me tocó verlo. Mi abuelo era coleccionista de rifles, salía, dice mi mamá, con los rifles y disparaba y luego creía que uno de sus hijos era uno de los que venía persiguiéndolo. Nunca me tocó verlo. Siempre fue una madre que que generó que yo no, que vivió para que yo no me diera cuenta de todas las atrocidades que pasaban fuera de mi mundo. Me protegió de tal manera. Entonces ella se iba a trabajar y dejaba siempre a alguien a mi cargo, pero yo me tocaba, a lo mejor tú has escuchado alguna vez que yo les he dicho que mi mamá tenía un Brasilia, un carro muy antiguito, un carro muy antiguo. De hecho, ese carro en ese tiempo pues ya era un carro muy viejito. El carro originalmente, un Brasilia, después lo buscan allá en internet y se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Quienes no lo conocen, era un carro que era azul. Era azul, pero en realidad solamente le quedaban partes, muy poquitas partes del color original de ese carro. Estaba todo despintado, la pintura toda gastada. Y en la casa de mis abuelos tenía un ventanal grandote que daba hacia la calle, una ventana muy grande. Y yo siempre veía cuando mi mamá se iba a trabajar, sobre todo los fines de semana, la veía por la ventana para despedirla, para tirarle un beso y decirle que le fuera bien. Y mi mamá siempre, muchachos, se salía y levantaba el caparazón el motor del carro y conectaba cosas. Y yo me le quedaba viendo y decía, wow, mi mamá sabe tantas cosas.
que yo la admiraba. Ya después, con el paso del tiempo, yo entendí que si ella no levantaba ese cofre, es que ese carro no avanzaba. Tenía que conectarle, sabía de mecánica y sabía de muchas cosas, porque era un carro muy viejito que la dejaba tirada en cada esquina. Pero mi mamá tenía muchos sueños, muchachos. No nada más estaba en decir yo quiero tener esa vida, sino que es una mujer de sueños progresivos. Es un ejemplo, es un patrón de vida que a mí me ha marcado. Que a mí me ha marcado, es una mujer que tiene sus sueños tan definidos, que también sabe el proceso y todo lo que ella tiene que hacer para cumplir esos sueños. Ella me decía cuando yo estaba pequeña, siempre se hacía hacia mi vista, que mi vista quedara para poderme ver a los ojos, y me prometía cosas. Un día ella me dijo, hija, imagínense en todo eso que todos los días tenía que darle mecánica al carro. Me dijo, hija, nosotros vamos a tener un carro nuevo. En diciembre de este año nosotros vamos a estrenar un carro. Yo me acuerdo, muchachos, que cuando ella me dijo eso, yo empecé a ver el carro. Me dijo qué carro era. Cuando ese carro llega a casa en ese diciembre, nunca se me va a olvidar el olor. Lo tengo tan marcado, era un Volkswagen verde, que se me hacía el mejor carro del mundo. Se me hacía el mejor carro del mundo, entonces yo lo disfruté muchísimo. Y cuando nosotros ya teníamos ese carro, me dijo, hija, en julio del próximo año vamos a tener nuestra casa. Cuando ella me dijo eso, yo empecé a jugar con mis muñecas, y empecé en mi mente a imaginarme que mis amigas empezaban a ir a la casa. Y yo decía, pásale, decía Enrique, este es mi cuarto, es morado porque es mi color favorito, mira, esta es mi cama. La casa todavía no tenía, mi mamá me acababa de decir que íbamos a tener casa, pero cuando ella me dijo que íbamos a tener esa casa, yo sabía, muchachos, que la íbamos a tener, que ese julio nosotros íbamos a estrenar una casa. Mi mamá soñaba con tener una casa para nosotros. Y también ella me dijo, hija, algún día tú y yo vamos a viajar por toda Europa. Vamos a recorrer Europa, vamos a recorrer el mundo. Entonces, yo no viví en la abundancia, yo nací siendo una hija de una madre soltera, una mujer trabajadora que me enseñó algo que cambió mi destino, que era soñar y que los sueños se pueden hacer realidad. Mi mamá me enseñó que todo lo que yo soñara, lo podía lograr si yo lo deseaba tan fuerte, lo sentía profundo a tal grado de poder vibrar, y que tenía que hacer algo y trabajar para poder lograr. Así es que eso es algo que me marcó muy fuerte, y me dijo, hija, tienes que estudiar, tienes que hacerlo súper bien, porque esa es la única herencia que yo te voy a dejar. Yo me vengo a los 16 años a Hermosillo a estudiar mi universidad. Obviamente, en ese trayecto yo quería ser actriz, quería ser artista, quería hacer mil cosas como todos los niños que tenemos sueños de ser algo en la vida. Yo me vine a estudiar comunicación a Hermosillo. Yo me vine a estudiar comunicación, luego a través de la universidad yo le eché muchas ganas a la escuela, lo hice súper bien, jamás me falté alguna clase, hice muchos sacrificios, mi mamá al igual. Imagínense que ahora yo me pongo a pensar que yo tengo una hija que va a cumplir 21 años, y si mi hija me dice que se va a ir a estudiar fuera, empiezo a sentir así como que el corazón se me empieza a romper. Yo era hija única, yo era hija única hasta los 11 años. Después mi mamá se casa y tengo dos hermanos, que fue un sueño cumplido porque yo soñaba con tener hermanos, pero yo me vengo a estudiar a Hermosillo a los 16 años, súper pequeñita, y mi mamá me abrió esa oportunidad de decir, tú quieres hacer eso en la vida, hazlo, hazlo, yo te voy a apoyar. Me trajo una casa de asistencia, y yo sentí que durante la escuela yo tenía que corresponder a toda esa confianza, a todo ese apoyo que mi mamá me dio. Lo hice en excelencia a través de la universidad. Tuve la oportunidad de trabajar desde los 17 años. O sea, a pesar de que era menor de edad, a través de la universidad yo empecé a vivir muchas cosas, trabajos, a tener la oportunidad de trabajar en el gobierno, aunque me pagaban muy poco, pero a conocer y a llevar a cabo todo lo que era mi ramo de lo que yo estaba estudiando en la universidad.
después de que yo ya tuve un empleo fijo al terminar mi carrera, eh, yo me di cuenta que yo no quería ser empleada, que yo había venido a este mundo para vivir esos sueños que yo tenía, que era, yo estudié comunicación, pero yo quería tener una agencia de publicidad. Entonces hice todo para poder montar mi agencia de publicidad. Y cuando tengo la agencia de publicidad, yo empiezo a cumplir uno de mis sueños, que era tener hijos. Yo tenía todas las dudas si yo podía tener hijos, porque yo siempre fui una mujer que tenía problemas en los ovarios, en la matriz. Entonces me operaron algunas veces antes de tener hijos, me quitaron uno de los ovarios, me quedé solamente con una trompa. Y yo siempre tuve ese sueño súper marcado de que mi sueño dorado era tener hijos. Y Dios me regaló la gran bendición de dos hijos, una niña y un niño. Pero cuando yo tenía mi negocio, muchachos, mi agencia de publicidad, ese sueño dorado yo lo empecé a dejar por un lado. Mis hijos empezaron a crecer, yo los veía creciendo en la cama, me iba muy bien económicamente, pero yo empecé a contratar a personas que los levantaran, que les dieran desayuno, que los llevaran a la escuela, que fueran por ellos, que los llevaran al deporte, que hicieran la tarea, que estudiaran. O sea, mi sueño dorado, yo tenía a una persona pagándole para que pudiera cuidarnos. Entonces yo llegaba en la noche, yo me iba muy temprano, llegaba en la noche y yo les daba un beso de despedida y cada vez los veía más grandes en la cama y yo lloraba y les besaba la frente y los abrazaba y decía, es por ustedes que yo estoy haciendo este gran sacrificio de salir todo el día a trabajar, de salir todo el día desde que amanecía hasta medianoche a trabajar, pero mi mamá me prometió un carro nuevo y lo cumplió. Me prometió una casa para las dos y la cumplió. Me prometió que viajaríamos juntas. Y ese sueño, muchachos, yo le decía a mi esposo, es el único sueño que ella no me cumplió. Entonces me dijo él, claro que te lo cumplió porque sembró en ti todo ese deseo, toda esa pasión, todo eso tan grande que sabía que tú lo ibas a cumplir. Ella no me lo cumplió, ese sueño me tocó cumplirlo a mí y fue gracias a esta industria. De repente, cuando yo sentía que tenía culminado profesionalmente mis sueños, conozco la industria, muchachos. Y no solamente me permitió viajar a mí, sino llevarla a ella conmigo y cumplir ese sueño que ella me marcó cuando yo estaba pequeña. Porque te voy a decir algo, alguien en ti siembra los sueños en tu corazón, pero, pero el universo conspira para que los haga realidad. Solamente necesitas el vehículo. Y yo encontré el mío. Y yo encontré el mío y hoy tú estás conectado aquí porque estás en este mismo vehículo. Estás en este mismo vehículo que hace que nosotros podamos cumplir nuestros sueños más grandes. Y yo no empecé este negocio, muchachos, siendo fuerte. Yo empecé este negocio con mucho miedo, así es que si tú el día de hoy dices, ah, es una cosa, sí, yo estoy aquí, pero tengo miedo. Yo también llegué con miedos. Yo no llegué aquí creyéndome líder, yo llegué rota en muchas áreas de mi vida. Yo, por fuera, yo me veía bien, pero por dentro yo sabía que necesitaba algo más. Yo me veía en la rutina de salir y conseguir el dinero para que mis hijos pudieran vivir lo que yo tanto había soñado, lo que yo sentía que a ellos les corresponde, lo que les corresponde vivir y uno empieza a generar todos esos sueños dentro de uno. ¿Quieres en qué escuela estudien? ¿Qué cosas tengan? ¿Cómo quieres que sea tu vida? Así como mi mamá me puso en una burbuja, yo también generé mi burbuja para mis hijos y justamente no estaba sucediendo eso en mi vida. Había muchas cosas que a mí me dolía dejarlos, me dolía estarlos viendo crecer en una cama y yo quería cambiar todo eso, yo quería estar con mis hijos, levantarnos, amanecer con ellos abrazados, ver películas durante todo el día,
estar consintiéndolos, llevarlos, caminar de la mano junto con ellos y eso no estaba sucediendo. Entonces yo estaba buscando algo más realmente en mi interior, pero la vida te empieza a llevar a generar cosas que no son las que tú deseas. Entonces para mí no era dinero lo que necesitaba, necesitaba creer en mí otra vez. Entendí que si quería algo diferente tenía que convertirme en alguien diferente. Y entonces en ese momento, cuando se me presenta la industria, yo decidí dejar de esperar que alguien más cambiara mi vida, empezar a creer y a confiar, que tuve muchas dudas. Sí, sí tenía muchas dudas. Yo decía, Dios santo, desde que mi mamá me trajo a este mundo, me metió a la escuela, porque yo entré a la escuela desde los 4 años. Desde los 4 años empecé a estudiar. Ahí hay otra historia, el por qué yo empecé a ir a la escuela desde los 4 años, pero empecé a ir a los 4 años. Por eso yo entré a la universidad a los 16. Entonces yo decía, toda mi vida terminé la carrera, me titulé, estudié una maestría, me especialicé, monté una empresa. Y hacer esto, decía, sí, sí tenía dudas. Tenía mucho miedo al rechazo, porque yo era una persona profesionalmente realizada y no soportaba que nadie me dijera que no. Cuando yo empecé a compartir esto, muchachos, yo no sé si a ti te ha pasado, que confías que las personas que te rodean, tu círculo de confianza, con las que siempre has estado en la vida, te van a decir que sí. ¿Y qué crees? A mí me dijeron que no. Me decían que iban a ir a una reunión y no iban, entonces yo empecé a bloquear. Ah, sí, yo toda la vida he estado contigo, yo toda la vida he estado a tu lado, he sido tu hombro y me dices que no y empecé a bloquear cuando yo no tenía ese grado de inteligencia emocional que hoy tengo. Empecé a bloquear y ni se te ocurre invitarme ni a la esquina porque no voy contigo, decía. Dentro de mí, ¿no? Empecé a hacer esa agenda, anotar a nombres y le empecé a poner datos, qué fue lo que me dijo, qué fue lo que hizo y empecé a bloquear a muchísima gente del celular porque no soportaba los rechazos. Hubo momentos en los que yo quise soltar. Cuando empieza uno a crecer en el liderazgo, la responsabilidad empieza a crecer. Había situaciones personales que me movieron emocionalmente. Cuando mis hijos, cuando mi niño Mateo se me prendía de una pierna y me decía, mamá, que yo venía bajándome de un avión, porque los primeros 2 años de mi vida fueron intensos en esto. Pero yo tenía claro algo, que iba a construir lo que quería vivir el resto de mi vida. Y sabía que aquí lo podía lograr. Entonces yo me bajaba de un avión, ya me tenía la maleta preparada y me subía al carro y empezaba a viajar, pero en ese momento Mateo se me prendía de la piernita y me decía, mamá, no te vayas, te extraño, quiero estar contigo y me dolía, Enrique, muchísimo. Entonces, emocionalmente me pegaba, pero cuando yo llegaba a la próxima ciudad y empezaba a ver a la gente que me agradecía y me decía muchas gracias por estar aquí, empezaba a escuchar los testimonios, a vivir lo que esto había cambiado en su vida. Entonces yo decía, vale la pena el esfuerzo, vale la pena el sufrimiento y todo lo que yo estoy viviendo en este momento. Entonces, sí hubo cosas que emocionalmente me movieron. Había días donde nadie veía lo que yo estaba construyendo, pero yo decidí no soltar. Aprendí que el liderazgo en el negocio no era tener seguidores, sino tener una visión cuando nadie más la entiende. Hay momentos en el que la gente te dice tantas cosas que no entiende la visión de lo que se está construyendo. Lloré mucho, mucho lloré, pero nunca retrocedí. Nunca di ningún paso hacia atrás, que hubo cosas que han cambiado en mí, sí. Me he convertido en una persona que no tiene nada que ver con la persona que yo era cuando arranqué en esto. Cambió mi mentalidad, mi inteligencia emocional, un crecimiento enorme. Yo podía pasar las 24 horas del día, muchachos, sin decir una sola palabra. O sea, era una persona que no hablaba mucho, no era la que buscaba entablar conversaciones, buscar y preguntarle a la gente cómo te ha ido, cómo has estado. Mi mentalidad empezó a cambiar, mi forma de ser, mi paciencia, mi tolerancia, cambió mi forma de verme como mujer, como madre, empezarme a ver como una gran líder que a pesar de que en mi niñez había marcado que traía un liderazgo, empecé a verme yo como un líder.
Este negocio no nada más cambió mis ingresos, muchachos, cambió mi identidad. Aprendí que no necesito que todo sea perfecto a mi alrededor. A lo mejor ustedes han escuchado que Pepe les dice, es una mujer demasiado cuadrada, demasiado disciplinada, que le gusta hacer las cosas bien hechas. Aprendí que no necesito que todo sea perfecto para poder avanzar. Hoy sé que soy capaz, incluso aunque haya incertidumbre en mi vida. Entonces, yo les digo, esto ha transformado a una mujer grandemente. Yo no solo llevé a mi mamá a Europa, yo rompí ciclos. Y cuando una mujer o cuando una persona rompemos ciclos, nunca volvemos a vivir en pequeño. Y el día de hoy tú perteneces a un movimiento poderosísimo. Tú te levantaste el día de hoy y decidiste conectarte a esta llamada. Yo he visto personas aquí, a Ismael, Nadia lo trajo todos los días mientras que le tocó conducir la llamada a Nadia. Ismael, qué bueno que estás aquí. Lupita Mérida, siempre en primera fila. Pues Beatriz, Lorena, Nadia, Lucrecia, muchas personas están conectadas todos los días en las llamadas de arranque. Y hoy tenemos claro que estamos dentro de un movimiento que va a transformar la vida en el mundo de muchísimas personas. Y ya lo estamos haciendo y estamos muy emocionados. Hoy tenemos un viaje. Mi mamá dice, ¿cuándo nos vamos a Bali? Porque yo trabajo por todos los viajes, muchachos. Y a mí no me gusta viajar, pero tengo a mi ejemplo, a mi guía, al amor de mi vida, que es mi mamá, que le encanta viajar. Y yo me levanto todos los días y yo digo, Enrique, voy a ir por ese viaje que la compañía tiene, permítame. Mm, Perdón. Mm. Yo digo, voy a ir por ese viaje, voy a trabajar incansablemente para llevar a mi mamá a viajar por el mundo, porque yo me prometí algo. Yo dije, mientras que mi madre tenga vida y tenga yo la grandiosa bendición de tenerla a mi lado, voy a ir por todos esos viajes, porque no tienen idea cómo ella disfruta cada uno de los viajes. Entonces, muchachos, Movimiento Monarca no vende productos. Yo quiero que te metas eso bien en la cabeza y tú perteneces a un movimiento enorme. Movimiento Monarca no vende productos. Movimiento Monarca finca sueños. Y sin sí no es un negocio, es el vehículo para que nosotros podamos cumplir todos esos sueños. No se trata de vender omega, se trata de cambiar historias familiares. Tu vida no va a cambiar cuando el momento sea perfecto, va a cambiar cuando tú lo decidas. Tú ya tienes esta oportunidad, tú ya la tienes en tus manos, solamente te toca a ti poder desarrollarla. Si hoy algo de mi historia resonó contigo, no es una casualidad. No necesitas ser mejor, solo necesitas no rendirte. La pregunta no es si puedes, la pregunta es cuánto tiempo vas a esperar para llevar y hacer tus sueños realidad. Y yo te quiero preguntar algo. ¿Qué promesa hiciste o has hecho que todavía no has cumplido? ¿Qué sueño enterraste por miedo? Que decir, este sueño no. O sea, este sueño ya dejó de ser parte de mí y lo tienes ahí enterrado porque tienes miedo, porque crees que no eres capaz de poder lograrlo. ¿A quién te gustaría llevar de viaje? ¿Con quién te gustaría ir tomado de la mano y recorrer el mundo, abrazados, disfrutando, riéndose y vivir una vida maravillosa? ¿Y qué versión de ti está esperando que tú vayas a realizar esos sueños? No necesitas creer en Cincino, necesitas creer en ti, necesitas, eh, necesitas ser y vivir abrazado de este movimiento. Movimiento Monarca no nació para vender productos, como te digo, nació para fincar carácter. Aquí no levantamos rangos, levantamos personas. Si tú estás escuchando esto y dudas de ti o has dudado en algún momento de ti, este lugar es para ti.
La disciplina es el acto más grande de amor propio que uno puede tener. Así es que yo no estoy aquí para convencerte, sino para recordarte quién tú puedes llegar a ser. No todos en la vida quieren una vida así como la mía o como la de alguna persona a la que admiran, pero quienes la quieren van y la construyen. Yo decidí construirla. Mi mamá me enseñó a soñar, pero la industria me enseñó a ejecutar esos sueños. La industria no solamente me ha dado dinero, me ha dado poder, el poder cambiar mi historia, el poder cambiar la historia de mi familia. Yo no soy especial, solo decidí no soltar mi sueño. Y yo decidí, muchachos, que mis hijos no heredaran mis limitaciones, que heredaran mi visión. Así es que hoy decide si tú vas a hacer una historia, si tú vas a venir a contar historias o si vas a convertirte en una de ellas. Yo decidí, ¿y tú? Así es que yo te felicito el día de hoy por estar en esta llamada, por verte todos los días, todas las semanas, y quiero que vayamos juntos a construir tus sueños, a ir por ellos, porque hoy yo no nada más voy por mis sueños, sino voy por los sueños de cada una de las personas que ha confiado en mí o que ha confiado en alguien que confió en mí. Así es que no te rindas, nunca sueltes tus sueños porque los podemos vivir juntos. Y sabes qué, voy a ser la mujer más feliz del mundo cuando vea que estás realizando tus sueños porque los construiremos juntos. Muchas gracias, Lore, muchas gracias, Beatriz, muchas gracias a todos por por confiar y caminar de la mano junto con nosotros. Los amo y los abrazo desde Hermosillo, Sonora. Wow, Janet. Pues muchachos, despedimos la llamada de arranque porque la verdad me quedo sin palabras. Janet cerró esta llamada de arranque de una manera impresionante. Solo invitarlos, muchachos, a que la próxima semana nos volvamos a conectar a las 8 de la mañana. Y Janet, solamente gracias, 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 porque esta llamada de arranque el día de hoy dejó más que solamente escuchar una historia. Nos lleva de verdad a buscar y a lograr nuestros sueños. Gracias por compartirnos, gracias por cada una de tus palabras y de verdad que tengan un excelente día y nos vemos el próximo lunes con otra historia de éxito. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos. Que tengan un excelente fin de semana, equipo.